De lo que hemos visto justamente en la anterior semana, tenemos que ver que cada segmento anatómico es importante, sobre todo considerando de que se forman eslabones a partir del contacto óseo y estos eslabones van a ser desplazados en relación al movimiento una vez que los músculos interactúan sobre ellos para generar distintas palancas y cada una de las palancas da lugar al movimiento de un segmento anatómico de forma independiente o también de forma generalizada cuando hablamos de las cadenas musculares. Eso ya lo habíamos revisado. Hemos visto también que cada uno de los segmentos articulares, mejor dicho, de los segmentos anatómicos, perdón, se me ha faltado al final, tiene una característica muy particular, ¿verdad? Sobre todo en los puntos de contacto óseo, para generar un tipo de movimiento peculiar en cada articulación, ya que cada una de ellas tiene un rango de movimiento, tiene una limitación, y en base a eso justamente se analiza la técnica de ejecución del ejercicio. Mientras el límite sea conservado, la técnica va a ser adecuada, pero mientras el límite de movimiento se ha llevado a un rango no fisiológico, la técnica de ejecución del ejercicio va a cambiar y va a generar alguna lesión, o va a ser propenso que la persona o que el segmento articular genere un tipo de trastorno. Bien, eso ya lo hemos revisado. Hemos revisado también miembro inferior con las mismas características, mismos puntos de contacto óseo y puntos anatómicos de referencia, sobre todo para el paso de algún músculo en particular, al igual que la columna y al igual que el tronco. Siempre regidos por lo que es el sistema nervioso central, ya que la activación de las áreas motoras, o sea, nosotros que estamos sobre todo en relación a lo que son área médica, sabemos que, o área de salud, perdón, sabemos que el sistema nervioso central es el que procesa, entonces mientras está íntegro y no tiene ninguna alteración ni disfunción, las áreas motoras se conectan con las áreas de asociación para generar una planificación del movimiento y por tanto la persona puede ejecutarlo siempre y cuando el sistema nervioso periférico esté íntegro y también el órgano que va a efectuar el movimiento, que en este caso es el músculo. Muy bien, hemos visto también la clasificación de las articulaciones en relación a los tipos de movimiento que genera y hemos analizado todas las articulaciones del miembro superior justamente en relación a estos modelos anatómicos. Este es el género de las diartrosis, ¿verdad? Porque las diartrosis son las articulaciones que tienen más movilidad dentro de lo que son los modelos anatómicos. Y en relación a eso también hemos clasificado a las palancas, porque estas palancas sobre todo van a hacer movimiento en una articulación diartrósica. Y hay algunas palancas que nos permiten mantener una postura, una posición del cuerpo de forma estática, como son las palancas de primer género que se dan en la cabeza y en la columna, cuando la persona está en una posición anatómica o está manteniendo la postura de forma estática. Ya cuando entramos a un análisis dinámico tenemos a las otras dos palancas de segundo y tercer género, pero la palanca de tercer género es la que genera movimiento en un 90% en la mayoría de los segmentos anatómicos, ya que es una palanca de velocidad que genera gran potencia para vencer la resistencia externa, del peso externo que nosotros vamos a manejar. Maneja el modelo de primeramente el punto de apoyo, luego la potencia y finalmente la resistencia que se ve. APL. En cambio esta palanca, como tiene un punto de apoyo distal al análisis de lo que es la potencia y la resistencia, es una palanca de modelo PRA. Estamos viéndola al revés. Y esta palanca sobre todo se da, habíamos visto en cadenas cinéticas cerradas, cuando hacemos la parada de puntas de los pies o cuando los miembros superiores están sobre una superficie estática como la pared o el suelo y hacemos ese mismo movimiento similar, donde el punto de apoyo no específicamente pertenece a la articulación en la cual el músculo está generando potencia. Viendo también las características de los músculos en relación a los tipos de músculos, sobre todo en función a qué sistema va a ser el que active la contracción de estos músculos. Hay el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, ¿verdad? El sistema nervioso somático trabaja directamente con el sistema nervioso central para generar movimiento voluntario, por tanto el músculo esquelético es el músculo que va a generar justamente ese movimiento voluntario. Y dentro del sistema nervioso autónomo tenemos dos tipos de fibras que trabajan con este sistema, que van a ser las fibras de musculatura lisa y las fibras cardíacas. Las fibras cardíacas en base a la estimulación eléctrica del corazón para generar movimiento automático, pero que depende de una liberación de energía eléctrica, de un potencial eléctrico. Y las fibras lisas, que son musculatura de órganos que tienen autonomía, pero que también está regulada por el sistema nervioso autónomo, para generar sobre todo movimiento de las vísceras internas en el proceso de locomoción autónoma. Y también hemos visto lo que es la organización del músculo con sus distintas fascias para proteger una fibra, un conjunto de fibras o a todo el músculo en general, y considerando que la fascia es el principal elemento que le da la capacidad elástica y la capacidad de aislamiento térmico al músculo como tal.
¿no? Y también hemos visto que al interior del músculo hay miofilamentos, y estos miofilamentos son los que se desplazan para generar justamente lo que nosotros denominamos como contracción. Fibras de miocina y fibras de actina se enganchan para generar justamente ese movimiento específico. Esta diapositiva igual con más detalle la vamos a analizar cuando veamos sobre todo lo que es la base de la hipertrofia y de la tonificación como tal. Hemos hecho también referencia a la clasificación de las fibras musculares, sobre todo para considerarlas como un punto de análisis al ejecutar un movimiento específico, porque tenemos que nosotros basarnos en el hecho de que cada fibra muscular tiene una disposición específica y el movimiento de la articulación tiene que estar en relación a esa organización específica. ¿Se acuerdan del ejemplo que hemos dado para el deltoides anterior? Habíamos hablado un poquitito del deltoides anterior en cuanto a su organización, en cuanto a sus fibras musculares. Vamos a ver una imagen donde vamos justamente a reconocer cómo están dispuestas las fibras del músculo deltoides anterior, para que veamos qué tipo de movimiento debería generar una contracción adecuada de este segmento anatómico. Aquí en esta diapositiva podemos ver más o menos la orientación de las fibras del deltoides anterior, ¿verdad? Tiene una orientación vertical, horizontal o oblicuo. En forma de abanico. En forma de abanico, pero organizado oblicuamente, ¿verdad? Desde su punto de origen hasta su punto de inserción. Por esa misma organización es que todo movimiento que genera contracción de este músculo tiene que tener una angulación oblicua en el segmento anatómico. ¿Cómo nosotros podemos conseguir eso? ¿Cuál es el ejercicio tradicional que se utiliza para trabajar el deltoides anterior? En la sala de musculación, ¿cuál es ese ejercicio? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para trabajar el deltoides anterior? Mancuernas o nuestra barra y hacemos flexión, ¿verdad? Flexión de hombro. Este ejercicio se denomina como vuelos frontales o elevación frontal, simplemente. Hacemos ese movimiento, ¿verdad? Pero ahora, estamos viendo que la disposición de la articulación, de las fibras del deltoides anterior no es completamente lineal. Por tanto, un movimiento lineal tendría alguna dificultad para que se reclute una buena cantidad de fibras en este segmento. ¿Cómo tendríamos que disponer la relocalización de la región del hombro para que realmente tengamos una ventaja mecánica para que estas fibras se contraigan de forma lineal? Tendríamos que orientar el segmento anatómico en una posición de abducción, ligera abducción. Ahí estamos generando una posición oblicua. Y a partir de esa posición oblicua, ¿qué hacemos? Una posición oblicua podría ser así también, ¿verdad? Estamos centrándonos en el análisis de lo que es el miembro superior. Entonces, esta es una posición oblicua para el miembro superior. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago mis mancuernas, agarro mis mancuernas y hago esto? ¿Estará bien ejecutado? No, ¿Por qué no? porque estamos yendo en contra de la posición de la fibra muscular. Pero en vez de están oblicuos. Pero está más lineal. Ahí estarían completamente, digamos, de estar oblicuas, las estamos obligando a estar lineales aquí. Aquí estamos manteniendo la posición oblicua y estamos haciendo una contracción en ese sentido oblicuo. Pero ahora pasa algo en relación a la articulación que queda como una articulación secundaria, en un plano secundario de locomoción, que en este caso es la articulación de codo porque es el segmento intermedio. Se dice anatómicamente y biomecánicamente que todo movimiento que mantiene la articulación de codo con un patrón de extensión genera trabajo isométrico en el músculo que hace extensión de codo. ¿Cuál es el músculo que hace extensión de codo? El músculo que hace extensión de codo, anatomía básica. El tríceps, ¿verdad? Si por alguna situación están analizando, ¿no?, toda la información. Digamos que yo hago un movimiento de contracción isotónica. También ahora vamos a entrar en análisis de lo que es isotónico, isométrico y isocinético. Un movimiento de contracción isotónica, que es una contracción con movimiento articular. Mientras el codo está en un patrón de extensión, el segmento anatómico, que es el principal, está haciendo un movimiento articular, y en este caso el hombro es el segmento anatómico principal, conjunto de este análisis. Está haciendo un movimiento de contracción isotónica, concéntrica para el deltoides anterior y excéntrica. Concéntrica, excéntrica. Concéntrica, excéntrica, ¿verdad? Pero ahora, el tríceps, al estar el codo en una posición de extensión forzada y al sujetar una resistencia externa, también está haciendo contracción isométrica. A veces la contracción isométrica se siente con mayor fatiga que la contracción isotónica y tenemos que dejar de hacer el ejercicio porque el tríceps, en este caso, se ha fatigado más rápidamente que el deltoides. Eso es muy frecuente, sobre todo cuando hacemos los vuelos laterales. Estamos haciendo estos vuelos laterales, ya, en un momento determinado el tríceps se fatiga tanto que tenemos que cesar el ejercicio, siendo que el deltoides medio
no ha trabajado hasta llegar a un punto que se denomina un punto de falla muscular en la contracción. Entonces, por esa razón es que, ¿qué tendríamos que hacer? Bloquear el trabajo del tríceps. ¿Cómo bloqueamos el trabajo del tríceps? Flexión de codo. Porque en la flexión de codo estoy distendiendo un poco las fibras del tríceps y le estoy quitando esa ventaja mecánica que tenía en la extensión. Flexiono mi codo y en esa misma posición hago mis vuelos frontales. Y ahí yo determino que gran porcentaje del trabajo de carga se está dirigiendo al deltoides anterior. Por eso es tan importante que nosotros sepamos la dirección de las fibras musculares. Porque gracias a esa dirección vamos a poder utilizar un patrón adecuado de contracción con una técnica adecuada de ejecución del ejercicio. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda? ¿O estamos yendo por buen camino? ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente retornamos a la diapositiva donde justamente verificamos esto de las fibras musculares y su disposición. Por eso es que cada una de las fibras tiene justamente una orientación y tenemos que nosotros tratar de darle esa posición anatómica y fisiológica articular que vaya a generar una ventaja mecánica a la contracción de las fibras musculares. Si nosotros no hacemos eso, el músculo obviamente se va a contraer, pero se va a contraer no reclutando la mayor cantidad de fibras musculares. Por tanto, el resultado se va a dejar esperar durante mucho tiempo. Si nosotros podríamos conseguirlo en 2 meses, vamos a tener que esperar 3, 4, hasta 5 meses, porque el músculo está reclutando una cantidad pequeña de fibras musculares. Y nosotros cuando partimos de la ideología de la hipertrofia, tenemos que reclutar la mayor cantidad de fibras musculares. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo también muy clásico y que también es de mucha utilidad, sobre todo para el entrenamiento de los miembros inferiores. ¿Ya? ¿Qué les parece si analizamos un poco de la región del cuádriceps? Una región muy circunscrita, sobre todo considerando de que para muchos es un punto desventajoso de simetría, porque cuesta generar incrementos de masa muscular muchas veces en esta región, producto de que esta región siempre está comprometida a movimiento. ¿Cómo están? Buenas tardes, Janet y Juan. No se preocupen, tomen asientos. Estamos haciendo un resumen básico de todo lo que hemos visto de la anterior semana. Así que estamos aquí. Bien. Entonces, vamos a analizar la contracción del cuádriceps. El cuádriceps en conjunto, más allá de que todavía no hemos ingresado a esta parte, ¿qué movimiento hace por el